Saludos, bienvenidos al curso de Matemática Técnica 1. Yo soy el profesor Ernesto Calero y voy a estar a cargo de este curso durante este cuatrimestre. Semanalmente usted va a tener que ver 2 lecciones, una los martes y una los jueves, o si no ha tenido tiempo de verlas ese día, pues el lunes antes del martes, el miércoles antes del jueves, el viernes si se le atrasa alguna clase. No deje atrasar las lecciones. Es más, si puede una los lunes, ver una los miércoles y puede ver una tercera los viernes, porque yo voy a tratar de tener subidas varias lecciones adelantadas al canal que estamos viendo. Pues mejor todavía, usted puede ir adelantando sus lecciones. Vamos a dar hoy una pequeña introducción al curso, ¿verdad? Primeramente, como les he indicado, todas las semanas tiene que cubrir 2 lecciones de 2 horas y media cada uno. Cada lección yo las tengo grabadas en 3 videos de 50 minutos cada una. Así es que usted, la primera lección tiene 3 videos, la parte A, la parte B y la parte C. Igualmente la segunda lección es la lección número 2, parte A, parte B y parte C. Cada parte tiene 50 minutos para el total de 150 minutos, que son las 2 horas y media, que se supone que dure cada periodo de clase. Por las noches, los martes, miércoles y jueves, yo voy a estar disponible para los estudiantes que quieran aclarar dudas sobre las explicaciones que yo di o sobre los problemas que se hayan asignado. ¿Okay? Es muy importante que usted tenga el libro, que se lo vamos a indicar ya mismito aquí, porque en ese libro usted puede hacer lecturas sobre explicaciones adicionales de lo que yo he hablado, puede ver ejemplos adicionales y además ahí aparecen los problemas de práctica que yo les voy a ir asignando. Hoy mismo yo le voy a asignar al final de la lección unos problemas de práctica y les voy a mostrar el libro. Yo tengo una edición vieja, pero les voy a mostrar cuál es el libro que se usa. No sé si la última edición, que es la que recomiendan, que es la número 13, esté en español, pero la que yo tengo, que es una edición, me parece que es la número 10, sí viene en español. Así es que si usted puede conseguirlo en español, mejor todavía. Pero si no, pues tendrá que usarlo en inglés y no habría problema con eso. Bien, pues les he dicho cómo van a ser las clases, ¿verdad? Y aquí está la información del libro de texto. Se llama Álgebra de Colegio y Trigonometría con Geometría Analítica. Es la 13ª edición, la edición número 13. Y los autores son Swokowski y Cole. Así es que traten de conseguir ese libro tan pronto pueda, porque ya desde hoy tenemos asignaciones de problemas de práctica en una asignación que les voy a dar próximamente. En cuanto a la evaluación, hay un cambio a como dice el prontuario que les envié a través del correo electrónico. Primeramente, no podemos hacerlo presencial, ¿verdad? Que es como se supone que se haga, pero yo voy a hacer lo siguiente. Este grupo, que tiene aproximadamente, según la lista que me entregaron, 34 estudiantes, yo lo voy a dividir en subgrupos de 3 o 4 estudiantes. Cada uno de esos subgrupos va a trabajar los exámenes. O sea, usted y 3 compañeros o 2 compañeros más van a formar un subgrupo. Pues usted y esos 3 o 2 compañeros adicionales van a trabajar los exámenes del siguiente modo. Yo se los envío con por lo menos 2 semanas de anticipación para que usted lo vaya resolviendo. Y incluye el examen hasta cierto día, y una vez lleguemos a cubrir el material que incluye ese examen, el examen no lo tiene que entregar sino hasta una semana después de yo terminar de discutir el material de ese examen. Claro, yo le voy a avisar con anticipación cuando es que terminamos el material para que usted sepa, dentro de una semana me tiene que entregar el examen y me entrega una copia por grupo. ¿Cómo usted debe trabajar esos exámenes? Pues mire, cuando usted reciba su examen, que cada uno de los estudiantes en su subgrupo va a recibir una copia, usted lo trabaja, usted lo empieza a trabajar enseguida. Tan pronto lo reciba, ve qué problemas ya puede ir resolviendo, los va resolviendo, los tiene ya listos. Y después, cuando termine de resolver todos, se reúnen los 3 o 4 estudiantes de su subgrupo y discuten las soluciones que han encontrado. Si coinciden las soluciones y las respuestas, pues debe ser correcto el problema que han hecho. Esa va a ser la solución que van a someter. Si tienen diferencia, pues ahí usted discute con sus compañeros cuál es la diferencia que hay y deciden cuál es la contestación y el procedimiento correcto. No todos los problemas requieren procedimientos
los que requieren procedimientos en el examen se les va a indicar. Los que no requieren procedimientos, pues no se les va a indicar nada. Y con usted escribir la respuesta o seleccionar la contestación es suficiente. ¿Okay? Ahora asegúrese que aquellos problemas que estén marcados como que requieren solución, usted los resuelve bien detalladamente, tan detalladamente como yo resuelvo los problemas aquí en la pizarra. Bien, cada uno de esos exámenes me entrega un examen por cada grupo. O sea, los cuatro estudiantes en su subgrupo me va a entregar una copia del examen. Yo corrijo esa copia y la nota que se obtenga ahí, esa va a ser la nota de los 4 estudiantes. Ninguno va a sacar más que otro. Ahora, asegúrese que usted participa en la discusión de esos exámenes, de la solución de esos exámenes, porque para entregarme el examen tienen que firmar los que participaron en la solución del examen. Si usted no participó, usted no puede firmar y obtendrá 0 en ese examen. Así que tenga eso bien claro. ¿Okay? Bien, además vamos a tener, fíjense, 4 exámenes parciales de 100 puntos cada uno, para un total de 400 puntos, más un examen final de 100 puntos, para un total final de 500 puntos. ¿Ok? Bueno, una vez tengamos esas puntuaciones, 500 puntos es el 100%. Si usted cae entre 100% y 90%, usted va a recibir una A, ¿verdad? Entre 89% y 80%, usted va a recibir una B. De 79% hasta 65%, usted va a recibir una C. De 64% a 57%, usted va a recibir una D. De 56% a 0%, usted tiene que repetir el curso, no recibe crédito. ¿Ok? Bien, una cosa muy importante, es hasta 90 la A. O sea que si usted saca 89.9%, usted cayó en B. ¿Ok? Igualmente aquí si saca 79.9%, usted cayó en C. No se aproxima a 80. Para usted sacar la B, tiene que sacar 80 o más. ¿Okay? Para sacar la A, tiene que sacar 90 o más. Bien, etcétera. En todo lo demás. Bueno, mis exámenes, debe decirle que yo no le hago trampa a los estudiantes. Mis exámenes, los problemas que vienen son los que del mismo tipo que yo he discutido en el salón. Así que no se preocupen por eso. Ok, pues vamos a comenzar. Cualquier duda que les quede, por favor, cuando esta noche a las de entre 7 y 8 y media, recuerden que los martes y jueves están de 7 a 8 y media atendiendo llamadas, y los miércoles de 7 a 7 y media de la noche. Todo el tiempo es durante la noche. Les repito que esas llamadas van a ser FaceTime, o sea que nos vamos a ver cara a cara. Cualquier duda que les quede sobre esta orientación, por favor, no tenga ninguna objeción ni ninguna preocupación con llamarme y preguntarme. Igualmente con lo que vamos a empezar a explicar ahora sobre el material del curso. Bueno, lo primero que vamos a estudiar es lo que se conoce como el conjunto de los números reales. Conjunto de los números reales. Que dicho sea de paso, se le da el nombre de una R, que aquí se escribe generalmente en las pizarras, se escribe de esa manera, una R escrita de esa manera, con la columna de la izquierda como doble. En los libros aparece una R en tipo diferente al regular que se está escribiendo el libro, en bold, negro, ennegrecida, ¿verdad? Agrandada. Bien, pues el conjunto de los números reales consiste de unos subconjuntos que lo componen. Y esos subconjuntos han sido descubiertos a través de la historia según las necesidades que ha tenido el hombre. No se crean que los números se los inventó alguien porque no tenía nada que hacer, no. Se los inventaron porque tenían necesidad de algo. Y los primeros números que surgen son los números que se llaman naturales o de contar. Porque la primera necesidad que tuvo el hombre fue contar cosas. Por ejemplo, contar propiedad que él tenía. ¿Cuántas vacas tengo? ¿Cuántos caballos tengo? ¿Cuántos hijos tengo? ¿Ves? Tuvo necesidad de contar. Pues tuvo necesidad de descubrir los números naturales o de contar. Y esos números naturales de contar se les da el nombre de n. Una n, según los números reales se le da este nombre, una n escrita de esta manera. N, y consiste ese conjunto del siguiente modo, de los siguientes elementos.
como usted va a especificar un conjunto, abre una llave e indica aquí varios de los elementos, de las cosas, de los entes que están en ese conjunto, para que usted tenga una idea de qué aparece en esos conjuntos, y cierra entonces la llave al final. ¿Y cuáles son los números naturales de contar? Pues mire, usted empieza a contar cuando tiene una cosa. Pues el primer número natural que hay es el número 1. Después cuando tiene 2, 3, 4, etcétera, ¿verdad? Y esos 3 puntitos quiere decir, y así se sigue. Pues cuántos elementos, cuántos entes hay en ese conjunto, un número infinito. Según aparezca una cosa para contar, usted añade un número, ¿verdad? Y claro, esos números representan como unos numerales, unos símbolos. Este numeral, que es como un palito, y que usted lea como el 1, representa la cantidad o el número 1. Una cosa, un libro, una vaca, un árbol, un niño, lo que sea. Igualmente, este símbolo, ese numeral, se lee 2 y representa la cantidad 2. 2 niños, 2 caballos, 2 conejos, 2 árboles, 2 casas, etc. Y así el 3, el 4, etc. Y según vayan apareciendo cosas, usted va añadiendo números. ¿Ok? Ese fue el primer tipo de números que el hombre tuvo que descubrir, los naturales, porque tenía que contar cosas. Después surge el número 0, porque una vez él tenía propiedades que ya las tenía contabilizadas, a lo mejor, por ejemplo, si era un hombre en la antigüedad en una finca y tenía, digamos, 6 conejos, y vino una tormenta y se formó una inundación tremenda, él no le dio tiempo de recoger a sus conejos y se murieron todos. Y entonces a lo mejor un vecino dijo, oye, ¿cuántos conejos te quedaron? Y entonces él dice, adiós, espérate, ¿cuántos me quedaron? No me quedó 1, ni 2, ni 3, no me quedó nada. Pues descubra otro número, que es el número 0, para representar esa cantidad de nada. ¿Ves? Pues cuando descubre ese número 0, se le añade a esos naturales y se forma lo que se llama el conjunto de los números cardinales, que se representa con esa letra W, escrita de esa manera. Fíjense que también tiene el mismo patrón de las otras, ¿verdad? El extremo izquierdo se expresa con una doble marca, ¿verdad? Y en los libros, como les he dicho, se ennegrece y es un poco, y es de otro tipo al regular que se está usando en el libro. Y claro, pues, ¿de qué consisten los cardinales? Pues de esos números más el número 0 que acabas de descubrir, ¿ves? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Así que ya tenemos un segundo tipo de número que tuvo necesidad del hombre de descubrir. Después, el hombre a lo mejor se metió en lo que se llaman deudas. Por ejemplo, a lo mejor tenía una casa, vamos a suponer que un hombre en la antigüedad tenía una casa, ¿verdad?, con su familia. Y su casa se le fue quedando pequeña, ¿verdad?, porque la familia fue creciendo, tuvo más hijos, etc. Y entonces él decidió o agrandar la casa o buscarse otra casa. Y da la casualidad, vamos a suponer, que el vecino del lado es un hombre ya mayor que tuvo una familia grande y fue agrandando su casa según tuvo necesidad de agrandarla. Pero los hijos ya se casaron y se fueron a establecer sus casas y sus fincas en otros lugares. Y entonces él dice, oye, mi vecino, que ya está viejo, tiene una casa grande porque él tuvo una familia grande y yo estoy aquí bien apretado con mis hijos y espero más hijos. Pues entonces va donde el vecino y dice, mire, no sé por qué se llama don Pedro, ¿por qué usted no se va a mi casa? ¿Ves? Y me compra, ¿verdad? O sea, intercambiamos las casas, ya que usted está solo aquí con su esposa en esta casa tan grande y yo estoy un poco incómodo en la mía porque es más pequeña y vienen más hijos. Usted se va a la mía y yo me vengo a esta y cada uno queda acomodado y dice, ay, qué buena idea tuviste. Pues mira, te la voy a vender por tu finca, tu casa, más 8 cerdos de los que tú tienes. Y entonces él dice, caramba, don Pedro, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo no tengo 8 cerdos, tengo 6 cerdos. Y entonces él dice, pues no te preocupes, me das tu casa, tu finca y tus 6 cerdos y después me consigues 2 cerdos. Pues ahí el hombre que fue, ¿verdad?, el primer hombre que fue a pedirle a don Pedro que intercambiara su casa con él, tiene necesidad de descubrir otro número, otra cantidad, que son 2 cosas, 2 cerdos, no que tiene, sino que no tiene. Porque si fueran 2 cerdos que él tenía, los representaba con el número, con este numeral que corresponde a la cantidad 2. Pero como son 2 cerdos también, pero que no tiene, se tiene que inventar otra forma de representar eso. Pues a través de la historia han habido muchas formas de representar ese tipo de números y la que ha sobrevivido hasta hoy es ponerle una rayita al frente. Pues entonces se descubrieron los números
con esa rayita al frente que muchos conocemos como los números negativos, ¿verdad? Que ya invito a explicar algo sobre eso. O sea que aparecen otros números en la historia de la humanidad, que son los números enteros, lo que se llaman números enteros. Recuerden que son los números naturales o de contar. Estos son los números cardinales. Y estos son los números enteros, que son estos mismos, los únicos que esos que tienen esa rayita al frente. Que recuerden que corresponden o que representan cantidad de cosas, igual que esto, pero cosas que no se tienen y que hay que buscar. ¿Ven? Así que empieza así, digamos menos 4, menos 3, negativo 2, negativo 1, o si quiere, para no preocuparse por el momento, rayita 4, rayita 3, rayita 2, rayita 1. Entonces los cardinales, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Y esto, como les he dicho, se llama el conjunto de los números enteros. ¿Okay? Enteros. Bien, pues fíjense cómo ha ido descubriendo el hombre. Ha tenido necesidad de descubrir ciertos tipos de números. Ya hemos visto cómo descubrir los naturales o de contar, los cardinales, y ahora los enteros. ¿Okay? Acá el puntito aquí. Muy bien. Los enteros. Bueno. Después, vamos a suponer que el hombre logró hacer su cambio y vamos a suponer que logró pagar finalmente la deuda que tenía con el vecino don Pedro. ¿Okay? Y consiguió 2 cerdos, se los entregó y su deuda se redujo a 0, canceló, saldó la deuda, ¿verdad? Pues vamos a suponer que él quiso celebrar en grande su logro de tener una casa más grande, más cómoda, una finca tal vez más grande, tiene sus animales allí, terminó de pagarle a su vecino don Pedro la deuda y desea hacer una fiesta de celebración. Invita a 5 amigos para celebrar, entre ellos a don Pedro, que fue el que le vendió la casa. Y prepara una fiesta para cierto día y le dice a la esposa, mira, prepárate unos panes, ya que lo que estoy invitando son a estos amigos míos, no estoy invitando ni a las esposas, ni estoy invitando a los hijos a esa celebración. Mira a ver si tú preparas unos panes, unos que tú preparas muy bien, la esposa de este señor prepara unos panes muy sabrosos, te prepara 5 para yo dárselos a ellos cuando terminemos la fiesta para que se lo lleven a su familia y lo compartan esos panes con su familia. Fantástico. Llegó el día de la fiesta, la esposa tiene sus 5 panes preparados, pero llegan 4 amigos nada más de los 5. A lo mejor don Pedro amaneció enfermo o uno de los otros que había invitado amaneció enfermo y no pudo venir. Entonces cuando termina la celebración, pues fantástico, todos comieron lo que preparó la esposa y se van a ir. Entonces resulta que como faltó un amigo y hay 5 panes que preparó la esposa para los 5 amigos que estaban invitados, pues le dan un pan a cada amigo. Son 4 panes, uno para cada uno de los 4 amigos que vino, y sobró un pan. Y ese pan, el dueño de la casa le dice a la esposa, mira, para que no nos quedarnos con ese pan, cógelo y repárteselo entre los 4 que vinieron, ¿verdad? Y entonces, pues, se van con un pan y un pedazo más de pan. La esposa, fantástico, ¿verdad? Vamos a ver que la esposa preparaba unas hogazas de panes redondas. Esos panes que ella preparaba muy buenos, los hacía redondos, ¿ok? Tenía 4 que le iba a repartir a los 4 amigos que vinieron. 1, 2, 3 y 4. ¿Eh? Y entonces sobró uno. El quinto amigo no vino. Y ese fue el pan que le dijo el esposo que lo repartiera entre 4, ¿verdad? Pues ella piensa un rato y dice, bueno, pues si yo parto ese pan por aquí y después lo parto por aquí, tengo 1, 2, 3 y 4 pedazos que le voy a dar, uno al primer amigo, otro al segundo amigo, otro al tercer amigo y el otro al cuarto amigo. ¿Okay? ¿Cuánto se lleva cada amigo? Pues un pan completo más un pedacito de esos, ¿verdad? Y tal vez nuestro amigo que ha ido descubriendo números, ¿verdad? Los naturales o de contar, los cardinales cuando descubrió el 0, los enteros cuando tuvo necesidad de meterse en deudas, ¿verdad? Ahora tal vez se pregunte, bueno, ¿cuánto pan se llevó cada amigo mío? Pues no se llevó un pan, se llevó un pan y algo más.
no se llevó dos panes, porque no son dos pedazos así, son un pedazo así y un pedazo así. Pues entonces él tiene que pensar qué cantidad de pan se llevó. Pues un pan y algo más. Y ese algo más que se llevó era un pan completo que sobró, que se repartió entre 4 amigos. Pues fíjese, una de las formas que a través de la historia se ha tenido que representar, por ejemplo, esa cantidad, es esta. Un pan que cogió cada uno, y uno que se repartió en 4. Esa es la forma que ha sobrevivido para representar esa situación. A través de la historia se ha descubierto que ese tipo de números, que no son de los enteros, ¿verdad?, se ha representado de diferentes formas, y la forma que ha sobrevivido para representarlos es esta, poniendo 1, por ejemplo, sobre 4. ¿Okay? 1 sobre 4. Bueno, pues entonces, estos números, por ejemplo, este ya lo teníamos, ¿verdad? Era uno de los enteros, de los cardinales y de los naturales. Pero este numerito que añadimos aquí no es ninguno de estos. Pues ese tipo de números es nuevo, ¿verdad? Y usted tal vez dice, pues tiene la forma 1 sobre algo. Una cosa que se repartió entre algo. Pero fíjese, él pensó, este señor que era muy creativo y se ha ido descubriendo los números que existen, dijo, bueno, y si no hubiesen venido 4 y nada más hubiesen venido 3 amigos, pues entonces cada uno se hubiese llevado un pan y me hubiesen sobrado 2 panes, ¿verdad? 2 panes. Y entonces, 2 panes, vamos a ponerlos aquí, los 2 panes que sobraban, porque nada más vinieron 3, este cuarto no se lo llevó ningún amigo, entonces se llevaron esos 3, los 3 que hubiesen venido, ¿verdad? Él pensó, si hubiesen venido 3, pues ¿qué pasaba? Pues entonces yo le hubiese dicho a mi esposa que repartiera estos 2 panes que sobraron entre 3. Y la esposa, después de un rato, dice, bueno, pues, ¿cómo yo reparto esto? Pues este lo parto por aquí, lo parto por aquí y lo parto por aquí. Y este pan lo voy a repartir entre el primer amigo, el segundo amigo y el tercer amigo. Y este pan lo parto igual, uno por aquí, un corte por aquí y un corte por aquí. Y este pedazo se lo doy al primer amigo, además de este otro, ¿verdad? O sea que el primer amigo lleva este y este pedazo. Este se lo doy al segundo amigo, así que el segundo amigo lleva este pan completo, este pedazo y este pedazo. Y el tercer amigo lleva este pedazo y este tercer pedazo del otro pan que ella repartió de esa manera, ¿verdad? Y entonces dice, ¿cuánto se llevó cada uno de mis amigos? Se llevó un pan completo más 2 panes que sobraron repartidos entre 3 amigos que vinieron, ¿ves? Y descubre otro número de ese tipo extraño que él no conocía, ¿ves? De este tipo de número, ¿ves? Fíjese que se parece. Fíjese que es un número de los enteros, una rayita y otro número de los enteros. Aquí también, un número de los enteros más otro número de los enteros. O sea que fíjese que esos nuevos números que él ha descubierto tienen esta forma. Ya puedo borrar esto. Debe de copiar, tratar de copiar todo lo que yo escribo para que después cuando repase, pues no tenga eso. Así que si no lo copió, le da pausa al video y lo copia antes de seguir. Pero yo voy a ir borrando ya. Bien. Fíjense que esos nuevos tipos de números tienen esta forma. Tienen esta forma, mire. Tienen la forma, un número de los enteros repartido entre otro número, sobre otro número de los enteros, donde esos 2 números, ahí ve, son de esos que están aquí, z, ¿verdad? Pero yo voy a hacer una advertencia aquí, porque el número que se pone abajo no puede ser 0, ¿ok? Y ese conjunto se le da este nombre, una Q, escrita de esa manera, ¿ves? Según las naturales se escriben de esta forma, los cardinales se escriben de esta manera, los enteros de esta manera, este nuevo tipo de conjunto se le da este nombre, es escrita de esa manera, una Q con una rayita, según aquí rayitas, 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 una Q escrita de esa manera, y ese conjunto se llama el conjunto de los números racionales. Los números racionales. Bien. Y usted dirá, bueno, ¿qué pasa con esos números racionales? Pues mire, pasa una cosa muy curiosa. Y es que si usted coge, es cada uno de esos números, por ejemplo, si usted coge 1, un número entero,
sobre 2. Un número entero sobre 2. Y lo divide y efectúa la división, porque recuerde que fíjese que eso que está haciendo la esposa de nuestro amigo es una división. La división de un pan entre 4 amigos que vinieron, o la división de 2 panes entre 3 que vinieron, etcétera. Es una división. Pero si usted efectúa el proceso de división, que es algo que el hombre a través de la historia descubrió más tarde, ¿okay? Si usted efectúa eso, obtiene lo que se llama una fracción decimal, que en particular en este caso sería 0.5. Dicho sea de paso, a esta forma de escribir los números racionales se llama una fracción común, donde al número que se escribe arriba se llama el numerador y al número que se escribe abajo se llama el denominador. Eso usted lo conoce, se lo estamos repasando nada más, ¿verdad? Y esto es lo que se llama la fracción decimal que le corresponde a esa fracción común. ¿Okay? Bien, si usted divide el 2 entre el 3, le va a salir así, 0.66666 y sigue así. Si usted coge, por ejemplo, 2 séptimos, déjeme ver si ese es un buen ejemplo que tengo aquí. Yo le digo ya mismo, si usted efectúa la división de 2 entre 7, va a encontrar que eso da lo siguiente. Les digo ahora, no, 5 entre 7. 5 entre 7. El número 5 dividido entre 7. 5 cosas que sobraron repartido entre 7 cosas que tenemos, ¿verdad? Donde acomodar esas 5 cosas. Le va a dar lo siguiente. 0.71 4 285 714 285 714 285, etcétera. Bueno, ¿qué usted nota en esas divisiones al cambiar, a efectuar la división que indica la fracción común para obtener una fracción decimal correspondiente? Que lo que se obtiene es una cosa, un numeral, ¿verdad? Que representa una cantidad que tiene algo que repite. Por ejemplo, aquí usted dirá, ahí no repite nada, terminó con el 5 y se acabó. No, porque si usted sigue el proceso, de ahí para adelante sigue apareciendo 0, 0, 0, etcétera. ¿Ok? Pues mire, cuando usted efectúa la división indicada por un número racional, obtiene una fracción decimal que se llama periódica, lo que se llama periódica, porque contiene un bloque de dígitos que se repite. Por ejemplo, aquí se repite este 0, aquí se repite ese 6, aquí se repiten estos 6 dígitos, 714285, 714285, 714285. Dicho sea de paso, se me olvidó decirles que es muy importante que usted tenga una calculadora científica, porque aquí yo no voy a pretender que usted si usted tiene que hacer esta división, que la haga a mano. Usted la va a poder hacer con su calculadora científica. Y la calculadora científica que les recomiendo se las voy a indicar en la segunda parte de esta misma lección, que la voy a conseguir, se las voy a mostrar. ¿Ok? Bien. Pues fíjese, una característica importante que tienen esos números racionales es que cuando usted cambia de fracción común a fracción decimal, obtiene un bloque de dígitos en esa fracción decimal que se repite. Y ese tipo de fracción decimal se llama una fracción decimal periódica, porque contiene un bloque de dígitos que se repite. En esta fracción decimal periódica, el bloque de dígitos que se repite es el 0. En este, el bloque de dígitos que se repite es el 6. En este, el bloque de dígitos que se repite es este, 714, 285, que se repite, ¿ves? Pues esas son fracciones decimales periódicas. Pues todos los números racionales que están escritos como fracciones comunes se pueden transformar en fracciones decimales periódicas. Pues se descubrió eso, que ese tipo de números, los racionales, su expansión decimal o su fracción decimal correspondiente es periódica. Bien, pues mire, ocurre lo siguiente. Considere esta fracción decimal. Mire. Punto 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, etc. Esa es una fracción decimal como las que habíamos visto, que correspondían a un medio, a 2 tercios, a 5 séptimos, etc., ¿verdad? Pero fíjense que esta expansión o fracción decimal, que si quiere
puede escribirla así o añadiendo un 0 aquí. Si no hay una parte entera, se puede poner un 0 o no escribir nada antes del punto decimal. Fíjense que esa expansión decimal no es periódica. No es periódica. Tiene un patrón. Consiste en todo momento de 0 y 1, 0 y 1. Pero no se repite siempre lo mismo. Por ejemplo, yo empiezo con un 1 y no repite el 1, sino que entonces aparece un 0, 1. Y después de ese 0, 1 no repite 0, 1, sino que entonces aparece 0, 0, 1. Y después de ese 0, 0, 1 no repite 0, 0, 1, sino que aparece 0, 0, 0, 1. O sea que fíjense que entre un 1 y el siguiente 1 que aparece en esa expansión decimal, aparece siempre un 0 adicional. Eso impide que tengamos un periodo. Por lo tanto, esto no es una fracción decimal periódica y por lo tanto eso no corresponde a un número racional. No es elemento de este conjunto de los números racionales. Pues fíjense que entonces el hombre ha descubierto otros números que ni siquiera están aquí. No están entre estos, porque recuerden que los que están aquí son los que cuando usted efectúa esa división sale un decimal periódico. Pues este yo se lo presenté y no salió un decimal periódico. ¿Ven? Por lo tanto hay otro tipo de número que no estaba incluido aquí, que existía y que el hombre no había descubierto. ¿Ven? Porque fíjense que los que están aquí, todos la expansión decimal que le corresponde es periódica. Pues este nuevo tipo de número se recoge en otro conjunto que el hombre descubrió a lo largo de la historia. Y ese otro conjunto se le llama el conjunto L. L. ¿Okay? Y L, vamos a definirlo así, consiste de los números R, como este que está aquí, que no es, y eso se escribe así, que no es racional. ¿Ok? Que no pertenece al conjunto de números racionales. Este símbolo que escribe aquí es este símbolo que usted lo usa cuando quiere indicar que cierta cosa está en cierto conjunto. Por ejemplo, aquí yo podría decir que el número 3 es elemento de este conjunto, CW. Claro, también es elemento de este conjunto, mírenlo ahí. Es elemento de este conjunto, mírenlo ahí. Es elemento de este conjunto, porque usted podrá ver que el número 3, que es natural, cardinal y entero, mírenlo ahí, se puede escribir de la forma en que se escriben los racionales, de la forma 3 entre 1. Así que también está en los cardinales, además de estar también están los racionales, perdón, además de estar en los cardinales y en los naturales y en los enteros, que lo vemos aquí, el 3, ¿lo ven? Bien, pues este 3, por ejemplo, yo digo que está en esos tres conjuntos, en W, en N y en Z, ¿verdad? Pero no está en Q. El 3 estaría también en Q, perdón. Pero los que yo estoy recogiendo aquí son números que son de este tipo, que no son, cuya expansión decimal no es periódica. Por lo tanto, estoy recogiendo números que no están. ¿Ves? Entonces, para indicar que no están, uso este mismo signo que indica que está. Y lo tacho para indicar que no está en los racionales. Pues como son números que no están en los racionales, esos números se le llaman los números irracionales. ¿Sí? Los números irracionales. ¿Ok? Bueno, pues fíjense que hasta ahí. Fíjense todos los números que han tenido el hombre que ir descubriendo. Los naturales cuando tuvo necesidad de contar. Los cardinales cuando descubrió el 0. Los enteros cuando tuvo que meterse en deudas. Los racionales cuando tuvo que repartir cosas enteras entre otras cosas enteras. 2 panes entre 3 amigos que vinieron. Y entonces están los irracionales, números que no son de este tipo. Pues ahí están todos los números que el hombre ha tenido que descubrir. Pues, ¿qué son los números reales? Pues los números reales consisten de reunir en un solo conjunto los racionales más los irracionales. Y usted dice, dije entonces estos, ¿dónde quedan? Lo que pasa es que estos incluyen estos. ¿Se fija? Porque fíjense que si yo cojo aquí un número que dice que puede ser entero, por ejemplo, si cojo negativo 4 aquí, y aquí abajo pongo negativo 2, que es otro entero, pues tengo otro número racional. Negativo 4 sobre negativo 3. ¿Bien? Así que fíjense que estos números, ¿verdad?, están incluidos aquí. Porque, por ejemplo, el 3, como dijimos, yo lo puedo escribir como 3 dividido entre 1.
5 dividido entre 1. Por ejemplo, si en la fiesta de nuestro amigo hubiesen venido más que uno de los 5 amigos que le invitó, hubiesen habido 5 panes. Y si él dice, pues mira, reparte esos 5 panes entre el único amigo que vino, pues estás repartiendo 5 panes entre un amigo que vino. ¿Cuántos panes se llevó ese amigo? Los 5 panes que había. ¿Se fija? O sea, que piense que cada número entero de este tipo, yo lo puedo escribir como él sobre 1. ¿Se fija? El negativo 2, pues negativo 2 sobre 1, el negativo 2, etc. ¿Se da cuenta? Bien, pues bueno. Ya que tenemos, ¿verdad?, todos los números, los Q que excluyen estos que están acá, más estos que recogen, donde se recogen los que no están aquí, y yo los junto, matemáticamente se dice los uno, esos dos conjuntos, en uno solo, obtengo lo que se llama el conjunto de los números reales. ¿Okay? El conjunto de los números reales. Pues vamos a ver, definimos el conjunto de números reales del siguiente modo. Los números reales son la unión de los números racionales con los números irracionales, ¿ves? Y ese símbolo, ese signo, es la unión, los reúno. Perdonen el perro que es del vecino, parece que llegó alguien y está ladrando. Vamos a esperar, no vamos a detener la clase, pero vamos a esperar que se calme pronto. Bien, pues ahí tenemos lo que son los números reales, la unión de los racionales más los irracionales. ¿Se fijan? Bueno, pues esos números reales tienen unas propiedades muy importantes, ¿ok? Propiedades fundamentales, porque hay muchas propiedades, pero estas que voy a presentar aquí serán las fundamentales de los números reales. Bien, son 6 propiedades. La primera, que lo voy a marcar así como una I, como si fuera una I romana, pero escrita de esta manera, con unos romanos, pero escrito así, no la I mayúscula que usted conoce de los romanos. Están lo que son las leyes de clausura o cierre. Leyes de clausura o cierre. Son 2. Hay una para la suma y una para la multiplicación. La de la suma dice lo siguiente. Mire, si usted suma, voy a empezar diciendo aquí, perdónenme, sean A, B y C 3 números reales, ¿ok? Si usted suma 2 números reales, la respuesta va a ser otro número real, único. ¿Qué quiere decir? Que si usted suma 2 más 3, le tiene que dar otro número real y le tiene que dar a todo el mundo el mismo número. Y eso es importante, ¿sí? Porque tendríamos que tener esa ley. Porque fíjense, si usted va al primer grado, usted y su hermanito gemelo o su amiguito del lado, van los dos al primer grado, pero les tocan diferentes salones. Y la maestra suya le dice, mire, 2 más 3 es 7. Le dice eso. Y la del lado le dice, mira, 2 más 3 es 8. Pues no sé, cuando usted se reúne con su amiguito, mira, la maestra me dijo que 2 más 3 es 7. Y el amiguito dice, no, la 2 más 3 es 8. Ah, pues vamos a aclarar eso. Es más, le voy a decir peor todavía. Vamos a suponer que a usted le dicen que 2 más 3 es 7 y a su amiguito le dice 2 más 3 da una bicicleta. Ese es el resultado de 2 más 3. Y entonces usted le dice a su amiguito, mira, 2 más 3 es 7. Y él le dice, no, 2 más 3 es una bicicleta. Y entonces ustedes empiezan a discutir, los papás o su mamá viene y dice, ¿qué es lo que pasa? Que no, que él dice que 2 más 3 es 7 y él te dice que 2 más 3 es una bicicleta. A mí me enseñaron que 2 más 3 es 7 y él le enseñaron que 2 más 3 es una bicicleta. Entonces la mamá dirá, qué raro eso. Vamos donde la maestra, la principal, que la reúne, la principal de la escuela, y le dice, mire, tenemos este problema. A mi hijo le dijeron esto y al vecino le dijeron eso. Y la principal dice, ay, no. Yo voy a llamar a la maestra. Llaman a las maestras y dicen, mire, si usted suma 2 números, la respuesta tiene que ser otro número. Ah, pues no hay problema. Entonces la que dijo que 2 más 3 era una bicicleta, dice, pues espérate. Va y le dice a los estudiantes, niños, perdónenme, 2 más 3 no es una bicicleta, 2 más 3 es 8.
Y entonces se reúne usted con su amiguito otra vez y vuelve. Usted le dice, mira, ¿qué te dijo la maestra? ¿Verdad que 2 más 3 es 7? No, me dijo que 2 más 3 es 8. Y vuelve el mismo problema. Le dicen, mira, dice este que 2 más 3 es 8. Y me dijeron que 2 más 3 es 7. Entonces la mamá está extraño, vuelve donde la principal dice, mira, ahora dijeron que 2 más 3 es 7, pero este dice que 2 más 3 es 8. Y entonces la principal vuelve y reúne a las maestras y dice, mira, la ley de cierre o clausura de la suma dice que si tú sumas dos números reales te tiene que dar otro número real y tiene que ser el mismo para todo el mundo. Así que miren a ver lo que van a hacer. Y entonces las maestras se van a su casa y dicen, bueno, ¿qué es lo que quiere decir sumar? Pues si yo cojo un conjunto que tiene dos cosas, ¿verdad? Porque ella está pensando en 2 más 3. Un conjunto que tiene dos cosas. Y le añado, para no complicar la cosa, y le sumo un conjunto que tiene 3 cosas, obtengo un conjunto que tiene lo siguiente. Primeramente va a tener esas 2 cosas y después va a tener estas 3 cosas. Ajá. Entonces estos son 2 más 3. ¿Cuánto me dio? ¿Cuántas cosas salen? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cosas. Pues entonces las 2 maestras se dan cuenta que estaban equivocadas. Al otro día van y le dicen, perdóneme una vez más. La que le dijo a usted que 2 más 3 era 7, le dice, mira, 2 más 3 es 5. Y la maestra del lado a su vecino dice, mire, perdóneme, 2 más 3 no daba 8, ni daba una bicicleta, como decía al principio, 2 más 3 da 5, acuérdense de eso, 2 más 3 da 5. Pues, efectivamente, eso se cumple con esta condición, ¿ves? La suma de 2 números reales da otro número real y a todo el mundo da lo mismo. Por eso es que a usted le enseñaron que 2 más 3 es 5 en su escuela. A su amigo en otra escuela o en otro colegio le enseñaron que 2 más 3 es 5. Si usted va a la Florida, encontrará que allá los niños le enseñan que 2 más 3 es 5. Si va a la China, encontrará que allá dicen que 2 más 3 es 5. Si va al Japón, encontrará que 2 más 3 es 5. Y si va a Francia, encontrará que a los niños les enseñan que 2 más 3 es 5. Por eso es que esa tontería es importante. Si usted suma 2 números reales, la respuesta de otro número real, el mismo para todo el mundo. Pues miren, para la multiplicación, que es otra operación que usted debe conocer de los números reales, ocurre lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cojo 2 números reales y los multiplico, y eso se indica de esa manera, la suma se indica de esta manera, la multiplicación se indica de esa manera. Hay otras formas de indicarla, poniendo un punto entre medio, un punto en el medio, no abajo, en el medio, de los 2 símbolos que representan los números. El primero entre paréntesis y el segundo no, los 2 entre paréntesis, una crucecita entre medio. No, hay varias formas de representar la multiplicación, ¿verdad? La suma es nada más una forma, ¿verdad? Pues, ¿qué le dice la ley de cierre o clausura de multiplicación? Que la multiplicación de esos números reales también va a dar otro número real único. Siempre que usted multiplica 2 números reales, da un número real. Y a todo el mundo le tiene que dar lo mismo, es único. ¿Okay? Pues eso es lo que dice la ley de clausura de la suma y la multiplicación. Entonces están la segunda propiedad de las leyes conmutativas. Y claro, dicen también, si usted tiene 3 números reales y primero la de la suma, la de la operación de suma dice lo siguiente: si yo sumo 2 números reales así, me va a dar lo mismo que si lo sumo en esta otra forma. O sea que no importa el orden en que yo sume los 2 números reales, la respuesta es la misma. Y eso lo puede verificar usted haciendo el análisis que vimos ahorita. ¿Se acuerda que yo cogí un conjunto que tenía 2 cosas y le sumé un conjunto que tenía 3 cosas y me dio un conjunto que tenía 5 cosas? Pues si cojo primero un conjunto que tiene 3 cosas y le sumo un conjunto que tiene 2 cosas, también me va a dar un conjunto que tiene 5 cosas. ¿Ves? Que no importa el orden en que yo sume, la respuesta es la misma. Esa señal quiere decir que ya mismito cumplimos los 50 minutos, así que estamos terminando esta primera parte de la primera lección. Está otra de ley conmutativa de la multiplicación que dice algo parecido. Si yo multiplico 2 números reales en este orden, me va a dar lo mismo que si los multiplico en este otro orden. ¿Okay? Da lo mismo. La tercera propiedad fundamental que tienen los números reales es la siguiente. Se llaman las leyes asociativas.
tercera. Leyes asociativas. Y dice así. Si usted, hay una para la suma también y una para la multiplicación. La de la suma dice lo siguiente. Si yo tengo que sumar tres números reales, lo que cogí al principio, ¿verdad? La A, la B y la C. Pues yo puedo hacer lo siguiente. Puedo sumar primero los primeros dos. Y eso lo indico encerrando los primeros dos entre esos signos que se llaman paréntesis. Y lo que me dé, que va a ser un número real, ¿verdad? Porque si yo sumo dos me da un número real único. Ese número real que me dé, se lo sumo entonces al tercero. O si quiero, puedo sumar primero los últimos dos, que según la ley de clausura de la suma de los números reales va a dar un número real único, y entonces se lo suma al primero. Va a dar lo mismo. Los agrupe de esta manera o los agrupe de esta. Y la ley de asociativa de la multiplicación dice algo parecido. Si yo tengo que multiplicar tres números, A, B y C, pues si quiero multiplico primero los primeros dos para obtener un número real único, y lo que me dé entonces lo multiplico por el tercero, o si quiero multiplico los últimos dos primeros para obtener un número real único, y entonces lo multiplico por el primero de los tres números, y lo que me dé va a ser igual. ¿Okay? La cuarta propiedad se llama la existencia de elementos identidad. Y hay una para la suma y una para la multiplicación. Bien. Y la de la suma dice, mire, hay un número que cuando usted se lo sume a otro número, no importa el orden en que se lo sumemos, la respuesta es el otro número. Y ese número es el número 0. ¿Okay? Si yo pongo un número real, ¿verdad? Este número real que tomé, uno de los tres, o el B, puedo coger el B o el C, y se lo sumo al 0, ese número que descubrió nuestro amigo cuando perdió sus conejos, no importa el orden, el resultado va a ser ese otro número A. Y en el caso de la multiplicación también existe un elemento identidad o neutro, también se llama así, identidad o neutro. Y en el caso de la multiplicación, el número que hace eso es el número 1. O sea que si yo multiplico cualquier número real, como lo es el A, o el B o el C o el que sea, por el número 1, no importa el orden en que lo multiplique, la respuesta va a ser ese otro número real A. Bueno, pues ya tenemos aquí 4 de las 6 propiedades fundamentales que hay para los números reales. Las otras 2 y otras cosas que vamos a ver entonces las vemos ya prontito en la segunda parte de esta primera lección. Nos vemos entonces.